Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Las parábolas, enseñanzas de Jesús. Vamos con la parábola número 4 y hoy se llama Odres nuevos, no odres viejos. Esta parábola continúa a la parábola del remiendo del vestido. Lleva el mismo contexto. Recuerden que ellos estaban preguntando a nuestro Señor Jesucristo acerca del ayuno y el Señor parece que les contesta de otra cosa diferente. Y sí, bueno, no les habla del ayuno, pero sí les habla de su religiosidad. Y siguiendo con ese mismo tema, él marca una necesidad muy importante. Por eso no quise tomar las dos parábolas en el mismo devocional, porque aunque son con respecto al mismo tema, cada uno tiene su propia enseñanza y la verdad es que es muy interesante que las analicemos por separado. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí Lucas, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 37 y 38 nada más. Dice la palabra de Dios: Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Bueno, ¿de qué nos está hablando la palabra? Les decía que recordemos que su contexto de esta parábola es precisamente la parábola del remiendo. Él acaba de decirles a ellos religiosos, acaba de decirles que ellos solamente llevan una vida parchada. Entonces, después en esta parábola les habla de la necesidad de convertirse en odres nuevos. Es importante esto porque si ellos tenían el mismo corazón de siempre, no iban a poder soportar las bendiciones del Evangelio. Y cuando una persona recibe el Evangelio con sinceridad, esa persona está recibiendo al Espíritu. Recuerden que esto es doctrinal. Si tú crees con todo tu corazón en el Señor Jesucristo, en su obra redentora, tú lo recibes como Señor y como tu Salvador. Entonces, tú naces de nuevo y en ese mismo momento el Señor te bautiza en el Espíritu Santo. El Señor te sella y ya también hemos tenido la oportunidad de estudiar qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona. El Espíritu Santo es representado en la palabra de Dios como aceite, pero también como vino. Recuerden que cuando veamos también esto de las uvas, que tenían que ser machacadas para que saliera el jugo, no como lo vimos en el juicio en Apocalipsis, sino en alguna otra ocasión, no recuerdo muy bien, pero decíamos que este vino que sale, pues precisamente es como cuando se machacaban las aceitunas y sale aceite, que es que cuando tú pasas por esas pruebas, pues sale el fruto del Espíritu de ti, pero no va a salir el fruto del Espíritu de una persona que no tiene el Espíritu. Entonces una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que no puede contener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un vino viejo, el Espíritu Santo es vino nuevo. Es algo que llega como novedad a tu vida y que es capaz de darle valor, porque el odre, ¿qué valor tiene? No tiene ningún valor. Fíjense que el odre, pues si lo buscan en el diccionario, el odre es un recipiente, pero no es un recipiente de barro, sino que realmente este recipiente era hecho de piel, de la piel de cualquier animal. Esto se cosía, se pegaba y se preparaba para contener algunos líquidos. En algunas películas que he visto, llevaban como sus cantimploras, esas eran de piel. Y ahí era donde depositaban pues algún líquido. En este caso, en esta parábola, estamos hablando de vino. Pero si el odre era viejo y querías ponerle vino nuevo, el odre se rompía y se perdía. Esto es interesante porque cuando una persona que no ha nacido de nuevo quiere recibir el Espíritu Santo, sufre mayor pérdida, porque no es capaz de soportarlo. Por eso le queda muy, muy grande el paquete del Evangelio. Hay muchas personas que se quedan en el intento, que no pueden vivir en santidad, que no pueden dar fruto del Espíritu. Y bueno, es que lo que pasa es que ahorita tenemos
muchos problemas con la contaminación del Evangelio Like, y la verdad es que se ha tenido que dar un mensaje un poco más fuerte en cuanto a que tengas cuidado de si realmente eres salvo o no eres salvo. Les hemos tenido que hablar un poquito más de juicio, más que de la gracia, y eso no es porque ya no creamos en la gracia, pero para nada. La gracia es el camino, es la entrada, es la oportunidad que Dios nos da, pero lamentablemente hoy vivimos en una época donde la gracia se malbarata. Y muchos creen vivir en la gracia, y por eso de vivir en la gracia viven en pecado, y la verdad es lamentable esto. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Odres viejos que no pueden soportar el vino. La palabra de Dios es clara. Dice que si el odre viejo quiere soportar el vino, se pierde. En lugar de ser bueno, se pierde. Mira lo que le dijo el Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 3, se lo dijo a Nicodemo. Esa historia ustedes ya se la saben. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Dice así: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, acuérdate que aquí Nicodemo decía, bueno, es necesario que vuelva a entrar en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. Y el Señor Jesús le dice en el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ya nacimos como carne, y por eso nos comportamos como carne. Antes de venir a Cristo, ¿en qué clase de vida andábamos? Como odres viejos, sin poder soportar ese vino nuevo, porque éramos carne, porque habíamos nacido de nuestros padres, y de nuestros padres heredamos el pecado. Pero ahora hemos nacido de Dios, porque dice que también Juan en sus epístolas dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces sí hay una forma de nacer de Dios, y esa forma de nacer de Dios es naciendo a través del Espíritu Santo. Cuando hay este nuevo nacimiento, entonces ese odre viejo ya se fue, ya no existe más. Ya no existe aquel odre viejo que vivía para la carne, porque había nacido en la carne y las cosas de la carne hacía. Pero cuando ya nazco por medio de Jesús a esta nueva vida espiritual, entonces este odre nuevo no tiene nada que ver con el odre viejo. Y entonces este odre nuevo es capaz de recibir al Espíritu. Es impresionante, y por eso el Señor nos dice, no te maravilles de que te digo, te es necesario nacer de nuevo. No nos sorprendamos, pero realmente el que es nacido de nuevo anda en novedad de vida, no anda viviendo en sus pecados antiguos o tal vez pecados nuevos. No anda en esa misma vida de tinieblas, ni en esa misma vida de esclavitud, donde, bueno, pues yo soy pecador, pero como ya vivo en la gracia, entonces no importa. Eso es doctrina de demonios, porque malbaratamos esa preciosa gracia. Más bien, como ahora vivo en la gracia y por la gracia del Espíritu Santo, tengo el poder de vivir sin pecado. Y cuando peco, corro inmediatamente a los pies de mi Cristo para ser limpiado. No me revuelco ahí en mi pecado para ver qué más pasa. Es impresionante esta parábola, pero bueno, al final de cuentas, si queremos recibir ese nuevo aceite, debemos de buscar este nuevo nacimiento. Esto no es porque tú tengas algo en especial, esto no es porque ores mucho, o esto no es porque leas mucho la palabra. Esas son las consecuencias de haber recibido este vino nuevo. Entonces dice que juntos se van conservando. Cuando yo nazco de nuevo e inmediatamente mi Señor deposita en mí el vino nuevo, el vino de su Espíritu Santo, entonces me conserva ese vino, y ese vino se va haciendo cada vez mejor. Bueno, ya hablando de este tema
coloquial del odre y el vino. Bueno, pues ¿qué pasa? Entre más viejo es el vino, mejor. Pero no quiere decir que el Espíritu Santo envejezca. No, eso para nada. Él sigue siendo nuevo porque Él hace nuevas todas las cosas cada mañana. No, Él no envejece jamás. Pero aquí lo que nos está diciendo que entre más tiempo pase yo con ese Espíritu Santo depositado en mi vida, mejor va a ser ese fruto del Espíritu que yo voy a dar. Mejor, no es lo mismo a la manifestación el fruto, porque manifestación es otra cosa. El fruto del Espíritu Santo no es lo mismo cuando yo soy recién nacida en Cristo que cuando yo tengo ya más tiempo en el Señor, y conforme pasa el tiempo debo de ser mejor. Debo de ser mejor. No puedo estar viviendo en lo mismo que antes, ni me tienen que estar predicando otra vez que Cristo murió por mí. Recuerda los rudimentos de la palabra. ¿Otra vez? Dice ahí el autor de Hebreos. ¿Otra vez tengo que decirte que Cristo murió por ti? Sí, no es que olvidemos que Cristo murió por nosotros para nada, y nunca nos hace mal recordar. Pero si tu doctrina solo se basa en eso y no en lo que Dios quiere transformarte en ti, lo que quiere hacer nuevo en ti, y cómo ese Espíritu Santo que ya está en ti desde hace muchos años, quiere dar fruto. Ya no es que te estén predicando que Cristo murió por ti, ya no es eso. Ahora es que el Señor ya espera de ti fruto. Fruto de un odre que ha conservado el vino en él. Así que si nosotros hemos conservado la llenura del Espíritu Santo, entonces mostrémoslo con nuestros hechos. Bueno, que Dios les bendiga, hermanas.